Hola, bienvenida, bienvenido al arte de crecer una vez más aquí para proporcionarte información importante. Y esta vez, el video de hoy es para que hablemos del miedo, la emoción del miedo. Estamos en estas semanas con una serie de videos para trabajar gestión emocional. Entonces, hoy el miedo, ¿cómo eres con el miedo? ¿Qué tantas cosas has perdido en tu vida por el miedo? ¿Cómo reaccionas? ¿El miedo te controla o tú controlas al miedo? ¿Qué tanto poder te quita? Eso es lo que hoy vamos a hablar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Alcalá y me especializo principalmente en herramientas y técnicas transpersonales. Trabajo el ser. Esa es mi misión con la gente que viene a mí. Trabajar en su ser en profundidad para sacar todo aquello que no te sirve, que te ha estado limitando, para que sueltes esas historias autoimpuestas y que vayas así conectando con tu verdadera historia, con tus respuestas, con tus propósitos, con tu misión de vida. Y todo eso lo hago alineando tus campos, impulsando ese desarrollo de la inteligencia mental, emocional, física, espiritual. Y estas semanas me di a la tarea y a la misión de hacer todo en cuanto a gestión emocional. Entonces, si no has visto ningún video, te voy a dejar aquí el link de de dónde surgen las emociones. Es el primer video en donde platico un poco de ello y tienes ahí una herramienta, una fórmula que yo utilizo muchísimo, que te puede ayudar a ir reconociendo el origen de la emoción, porque muchas veces cuando se aparece una emoción en nosotros no tiene que ver con este momento, sino es por cableados, que yo le llamo, por cosas de tu pasado, miedos que tienes, información y creencias que están en tu subconsciente y que están ahorita activándose con esa emoción. Entonces, te invito a que te vayas haciendo más adicta, más adicto a conocerte, a autoindagar en ti. Estos videos son a través de coaching. Lo que estás haciendo aquí es tomar coaching, porque las preguntas que te voy haciendo, lo que yo vaya hablando, compartiendo de mí, velo viendo desde ti, porque la información es tuya. Entonces aquí te invito a que saques papel, pluma y apuntes lo que te venga, lo que vayas sintiendo, y a su vez también con las técnicas, ya con el ejercicio de gestión de emoción, te dejes llevar. Es la mejor manera en que puedas ir teniendo resultados. Y hoy, hablando del miedo, vamos ya por ello. ¿Qué viene siendo el miedo? Porque siempre en la emoción hay una contraparte, tiene un origen, y el miedo es amenaza. El miedo significa amenaza. Cada vez que el miedo llega a nosotros es porque nos estamos sintiendo amenazados por algo, de que nos van a lastimar, o amenazados de que me van a abandonar, o amenazados de que a lo mejor no voy a conseguir el trabajo. Siempre que llega una amenaza está el miedo ahí detrás. Y eso lo vamos activando desde chiquitos. Pero muchos miedos los tenemos autoimpuestos por nuestro padre, nuestra madre, nuestro entorno, nuestras experiencias de vida. Y aquí te pregunto, ¿cuántos miedos tienes que no son tuyos? Llegué a tener a una clienta, mamá, que tenía pavor a los perros porque había vivido algo con los perros, y salió ese pavor a los perros. Y es mamá, tiene una hija, y cuando ya la hija empieza a caminar, todo, cada vez que se le acercaba a un perro, se ponía, pero del pelo de punta, y entonces empezaba a integrar ese miedo en su hija. Y su hija, al ver el miedo de su mamá, empieza a activar ese miedo, esa amenaza con el perro en ella desde pequeña. Y eso es lo que a veces, como papá y como mamá, hacen con los hijos sin darse cuenta. Y aquí te invito, si eres papá o mamá, veas cuántos miedos le estás integrando a tus hijos que no les corresponden porque vienen de ti. Desde una subida a un árbol que a ti te pueda dar miedo que se vaya a caer, ya le estamos quitando esa autonomía y esa resiliencia por los miedos que traemos en nuestra mente. Entonces, uno de los factores principales del miedo es que nos quita esa resiliencia, esa autonomía. Entonces, ¿cuántos miedos traes que no son tuyos? ¿O cuántos miedos estás integrando en alguien que no le corresponde
y que son tuyos nada más. Es una cable. Tú traes unos que no te corresponden y a su vez tú los pasas. Lo mejor es hacernos consciente de ello. Y otra cosa es cuántas cosas te has perdido por miedo. Cuando yo hice esa lista, me di cuenta que a través de mi vida había perdido muchas oportunidades de cosas por miedo a el que dirán, por miedo a no tener la aceptación de alguien, por miedo a no ser lo suficientemente buena, que esa es una creencia que tenemos muchas personas, no ser lo suficientemente capaz, no ser lo suficientemente buena, por miedo a no darle gusto a otra persona. Y me di cuenta muchas oportunidades que llegué a perder, cosas que dejé pasar. Y hubo una época en mi vida que estuve cargando eso por mucho tiempo. No me podía perdonar no haber tenido el valor o el coraje de haber hecho tal y cual cosa, porque eso nos pasa hasta de cuando hablas con alguien o cuando vas a discutir con alguien y ya hiciste y te arrepientes de que no lo hiciste de tal manera, por miedo. Porque el miedo entra desde a veces de ser honestos con nosotros mismos y decir algo que sentimos, nos entra el miedo. Entonces, cada vez que entre el miedo a ti, date cuenta qué hay detrás. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué miedo se desglosa? ¿No? Miedos pequeños se desglosan de ese miedo, porque pueden venir muchas creencias. Y una de las cosas que tiene el miedo es que hay miedos reales e irreales. Un miedo real es algo que estamos viviendo, que estamos viendo, como cuando estamos caminando y hay un hoyo y entonces nos da miedo pasar por ahí porque no nos vayamos a caer, o cuando nos vamos a echar por un tobogán, o cuando llega el ejemplo muy sonado de un león, pues te da miedo y entonces ahí tu cuerpo reacciona de diferente manera. Esos son los miedos reales, pero desgraciadamente estamos llenos de miedos irreales. Más del 95% de nuestros miedos son irreales, porque todo el tiempo nuestra mente está suponiendo, porque tenemos esos miedos de las vivencias, de nuestras creencias y de información que luego ni siquiera somos conscientes. Y vamos a adentrarnos en aspectos negativos del miedo. Cuando el miedo se activa en ti, tu sistema nervioso simpático, el cerebro en automático lo activa, empieza. Y el corazón late, late, late. Se te puede ir la respiración. Tus pulmones necesitan más oxígenos, entonces lo activan más. Te puede dar taquicardia, sudoración de piel. Tu estómago se te paraliza, ¿no? Cuando sentimos miedo, sentimos el dolor en el estómago de que algo sucede y no sabemos qué va a pasar, y de ahí ya tenemos las enfermedades. Dolor de cabeza, problemas en el estómago, gastritis, estreñimiento, hasta diarrea. Hay personas que les entra un miedo tremendo y les da diarrea. Entonces, ¿qué sucede? Que te paraliza. Muchas veces el miedo te puede paralizar. Eso depende de cada persona. ¿Cómo eres tú? ¿Te paraliza? O hay veces que ese miedo nos hace ser heroicos. Nos hace activar, y han sucedido veces en que te puedes vivir algo o ves en riesgo a una persona cercana a ti y entonces te entra el miedo que le vaya a pasar algo o que esté enferma, y entonces quién sabe de dónde sacas esa fuerza, esa acción para proteger, y sacas lo heroico, que eso sería un aspecto positivo, obviamente. Y que luego te preguntas, es que ¿cómo hice eso? Nunca pensé que me iba a atrever a hacer esto, pero lo hice. Y fuiste más allá de tus nervios, de tu corazón, ¿no? Entonces hay personas que se quedan súper paralizadas y hay otras que van más allá de ello. ¿Y qué pasa con el aspecto psicológico? Que el miedo nos lleva a los celos, al control, a la protección desmedida, al perfeccionismo, a la envidia, a la ansiedad, el insomnio, también que eso entraría en lo físico, a la desconfianza. En las relaciones tóxicas vivimos en un miedo constante
porque estamos desconfiando todo el tiempo. Y hay veces que aunque no estés en una relación tóxica, sino que estés en una relación sana, el miedo se activa a ti dependiendo lo que estés viviendo, lo que haga la otra persona. ¿Te das cuenta? Date cuenta cuando empieza ese miedo. El miedo también genera estrés. Y muchas veces cuando estamos en ese miedo desmedido, queremos controlar. Como tengo miedo a que esa persona me deje, entonces voy a controlarlo. O como tengo miedo a que no vayan a hacer el 100% bien algo, las personas que son muy controladoras en cuestión laboral o que no sueltan el control, que no confían en los demás, entonces tengo tanto miedo que voy a controlar, porque yo puedo, porque yo soy lo mejor, porque me da miedo que los demás, entonces desconfío. Me da miedo estar sola. ¿Cuántas cosas llegamos a vivir o puedas estar viviendo que por temor a estar sola, por temor a la soledad, estés aguantando, estés tolerando? Otra de las cosas negativas del miedo es que nos bloquea, nos mete angustia. Hay personas que con el miedo se hacen chiquitas, chiquitas, chiquitas y no son capaces de hacer nada, se callan, todo se lo contienen. Pero hay personas que con el miedo se vuelven agresivas, se sienten tan miedosas y entra la desconfianza y la inseguridad que se vuelven agresivas y lastiman, hacen sentir menos al otro. Son hostiles y ahí entra ya la emoción de la rabia con la emoción del miedo a trabajar en conjunto porque no lo saben hacer de otra manera. Entonces, ¿cómo eres tú con el miedo? ¿Conoces personas? Yo he conocido personas que actúan con agresividad con el miedo, desde esa inseguridad. Todo eso te lleva a un bucle tremendo. Te tengo miedo, entonces acepto y entonces ya voy a reclamar, entra la desconfianza y entra el problema de la comunicación asertiva, el problema de los resentimientos y es un bloqueo total. Ahí es como una parálisis no corporal, pero te paralizas porque no sigues adelante, no sueltas cosas por los miedos. Entonces, ¿cuántos miedos estás cargando? Puedes apuntar cada área de tu vida y darte cuenta cuántos miedos hay en ello. ¿Qué aspectos positivos puede tener el miedo? Que compartiéndote algo de mí, yo era muy miedosa. Hay veces que sigo siendo miedosa y el miedo viene mucho cuando viene cuando ya nos tenemos que mover de la zona de confort en alguna parte de nuestra vida, pues entran los miedos. Siempre hay miedo a lo desconocido. Siempre que vamos a hacer algo nuevo, por más sencillo que sea, hay miedo. Pero una de las cosas que he aprendido positivas del miedo es a usarlo a favor para que me lleve a la acción. Reconociendo desde mis pensamientos de dónde entra el miedo que hay detrás de él y desde ahí llevarme a la acción sin suponer. Porque yo me congelaba. Siempre había sido súper dudosa. Tuve muchas veces miedo a la soledad o miedo a la falta de aceptación o de cariño ajeno y entonces por ese miedo toleré cosas, por ese miedo actuaba de una manera que yo no era realmente, por ese miedo no me aceptaba, no me sentía con la libertad de ser por sentir miedo. Y te puedo decir que de todas las personas que han llegado a mi vida, que me han dado el honor de caminar por un tiempo con ellas para apoyarlas, todas pasamos por los mismos miedos similares, todas. Y todos esos miedos vienen de esa procedencia, de nuestras raíces, de nuestras vivencias. Entonces el miedo te puede impulsar a la acción. Yo tenía miedo a mostrarme, pánico. Pero si quiero estar aquí, si quiero ahorita estar hablando contigo, si quiero estarte compartiendo un poco de mí, un poco de la experiencia, un poco de las cosas, tengo que agarrar ese impulso para estar aquí.
y soltar el miedo a la opinión, soltar el miedo si gusta, si no gusta y simplemente permitirme ser. Y es lo que más he ido aprendiendo. El miedo también te desafía. Si tú te das la oportunidad, y estoy en aspectos positivos, si tú te das la oportunidad de que tus miedos te desafíen para llevarlos a cabo cuando son irreales, vas a poder lograr muchísimas cosas, muchísimas, y eso te lo puedo afirmar. Solo que hay que darnos cuenta de dónde surge. Cada vez que sientas el miedo y cuál es la mejor manera que lo puedes hacer. Cada vez que surja ese miedo y que llegue a ti, fíjate en tus pensamientos. Fíjate de dónde viene. Y si es un miedo irreal, que viene de las suposiciones, que viene del futuro, la mejor manera es conectar con tu respiración, soltarlo y decirle a tu mente. Yo luego les digo, en voz alta, dile a tu mente, no me interesa lo que estás pensando porque no está sucediendo, no sabemos qué va a pasar. Porque tendemos a irnos más en pensar y en suponer en negativo. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú cuando piensas? Cuando te entra el miedo a algo. Y si estás viviendo situaciones en donde el miedo se apodera de ti constantemente porque estás haciendo cosas desde el tener y no desde el querer, por miedo a la soledad, por miedo a que no te vayan a engañar, por miedo a no perder tal cosa, sea trabajo, por miedo a lo que te está evitando conectar con esa paz interior y nada más estás viviendo en estrés y ansiedad, que son aspectos negativos que te dañan en el plano psicológico, te invito a que te detengas a ver qué es lo que quieres. ¿Quién serías tú sin esos miedos? ¿De qué te estás perdiendo al darle poder a esos miedos? Y la mejor manera en que puedas gestionar un miedo, la mejor manera en poderte dar cuenta de ello, la mejor manera de poder hacer que se disminuya y ya tu sistema nervioso parasimpático empiece a activarse y a relajarte y todo es enfrentando tu miedo, mirándolo, hablando con él, que eso es lo que vas a tener en la técnica de gestión emocional con el miedo, para que la puedas hacer guiada. Entonces cualquier cosa que estés viviendo o estés por vivir, no pienses más allá de, concéntrate en tu tiempo presente. Los miedos que se atraviesen, obsérvalos y ve qué hay detrás de ellos, qué tan irreales son y de dónde vienen. Y conecta con tu merecimiento. Porque muchas personas que llegan principalmente a vivir relaciones tóxicas y tienen pánico de terminar la relación para seguir adelante porque se van a quedar solas o porque la edad o por todo, es el mejor paso que se puede dar para el amor a ti, para reencontrarte, reconocerte y vivir diferente. Y se puede, todo se puede. Y te lo digo yo, que he vivido desde cambiarme de país hasta empezar una relación de cero, hasta haber vivido una relación de abuso emocional, hasta crecimiento en adversidades familiares. Y es un trabajo constante. Todo esto, así lleves poquito en esto del trabajo contigo mismo o lleves mucho, siempre van a haber subidas y bajadas, pero la diferencia es que si empiezas a dedicar tiempo de calidad en trabajar en ti y en cómo gestionar tus emociones y en cómo autoindagar, la diferencia es que esas bajadas te van a durar menos porque vas a ser ya más consciente. Eso es con lo que quiero cerrar hoy. La emoción del miedo, comparte cómo eres con el miedo, anímate a escribir aquí en los comentarios, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen los avisos y comparte esta información. Mientras más compartas, se pueden beneficiar muchas personas que estén pasando por momentos difíciles. Gracias por estar aquí con todo mi amor. Aquí y ahora Jessica Alcalá y a fin de semana tienes la técnica para gestionar el miedo y seguimos caminando juntos.